Hoy es miércoles 1 de marzo del 2023. Vamos a leer y escuchar las lecturas que nos corresponden del día de hoy. La primera lectura es tomada del libro de Jonás, profecía de Jonás, uno de los profetas menores. Capítulo 3 del 1 al 10. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a los oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el pol. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua, que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá. Vio Dios su comportamiento, como habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no los ejecutó. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial número 50. El responso es: un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecies. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no los desprecias. Esta es palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio es según San Lucas, capítulo 11, del 29 al 32. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues la primera lectura, que es de este profeta Jonás, nos está mencionando que Dios lo envía. Recuerden que los profetas son la voz de nuestro Padre Dios. Son instrumentos de Dios, simple y llanamente. Así de sencillo, para que no le busquen ustedes más situaciones, ¿no? Los profetas, Dios los ha mandado para llevar el mensaje a la humanidad. En ese entonces era Jonás. Y nos dice del capítulo 3, del 1 al 10, que el Señor le dice a Jonás que vaya a la ciudad de Nínive a anunciarles el mensaje que le va a dar nuestro Padre Dios. Van sin ningún reproche a Nínive Jonás, porque cumple con las órdenes de Dios. Dice que Nínive era una ciudad inmensa. Dice que eran 3 días para poderla recorrer. Yo no sé si en burro, caballo, camello, dromedario, caminando. No nos dice, pero dice que eran 3 días para recorrerla. Empezó a recorrer la ciudad el primer día y proclamaba. Y les decía: dentro de 40 días, número 4 significa preparación. Acuérdense de los 40 días que estuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto, preparándose.
Es lo que estamos viviendo ahorita desde el miércoles de ceniza, desde hace 8 días, que empezamos los 40 días que nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto preparándose, ayunando y haciendo oración para poder empezar la vida pública durante 3 años. Esos 40 días que estamos ahorita celebrando son como recuerdo a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nada de que estos 40 días son para preparar la Semana Santa. Nada que estos 40 días son para la Pascua. No, no digamos exageraciones. Estos 40 días es para que nos acordemos de que nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto haciendo oración y ayunando para poder empezar su prédica durante 3 largos años. Número 40 dice, y dice que aquí les explica, dentro de 40 días Nínive será arrasada. O sea que Dios iba a destruir esa ciudad. ¿Por qué? Pues se había portado muy bien. No, ¿verdad? ¿Habían adorado a Dios? Pues no, ¿verdad? ¿Habían hecho oración? Pues no, ¿verdad? ¿Habían hecho lo que les corresponde, su trabajo delante de Dios? Pues no. Habían vivido una vida mundana, terrenal, corporal, nada más le habían dado satisfacción a sus 5 sentidos y a su sexualidad, y nada más pensaban en ellos, en ellos y en ellos. Se habían olvidado de nuestro Padre Dios. Y bueno, pues aquí Jonás les dice, pues ya les va a cargar el payaso. Sí, ahora sí que se los va a llevar la tostada, como dicen en algunas frases en algunos lados, ¿no? Pero aquí los ninivitas captaron el mensaje de Jonás, dijeron, no inventes, creyeron, se pusieron en ayuno, se hicieron, se vistieron con rudos sayalos, o sea, de una ropa áspera para no sentirse cómodo, ¿sí? Todos, desde el rey hasta el más pobre, al más humilde, ¿sí? El rey dio la noticia a todo Nínive, ¿sí? Y dijo, pues hagamos un sacrificio, hagamos un ayuno, hagamos una oración, porque nuestro Dios, va a destruirnos si no nos arrepentimos, si no nos convertimos. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros hoy en día, convertirnos, arrepentirnos, reconciliarnos con el Señor, hacer oración a Él, comunicarnos con Él, pedirle perdón y ponernos a trabajar en nombre de Dios con las obras del Espíritu Santo que nos ha llenado a cada uno de nosotros para llevárselas a los demás, o sea, los dones que tenemos, hacer obras de caridad espirituales y corporales. Pero bueno, yo sé que a lo mejor tú dices, ay, no inventes, por favor. Bueno, pues yo nada más estoy comunicando lo que dice aquí la Sagrada Escritura, que esos sí entendieron y se portaron bien, pero hay otros que no se portaron muy bien y empezaron su carnaval allá en Brasil adorando al maligno, ¿verdad? Y haciendo esculturas del demonio y ya les cargó el payaso. Estamos en el año 2023, véanlo en las noticias, por si tenían alguna duda. Bueno. Y dice aquí que los hombres y los animales, el ganado, tanto grande como pequeño, que no pasten, que no beban agua, que también la fauna perteneciente, la fauna domesticada por los judíos o por el pueblo, por los de Nínive, pues también que hicieran una acción de devoción a nuestro Padre Dios, ¿no? ¿Sí? Y que se conviertan de su mal camino, les dice, abandonen la violencia, cálmense. Se dan cuenta que es lo mismo que Juan el Bautista, que no era su apellido, era porque bautizaba, era su apodo, les decía a la gente, arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse, pídanle a Dios perdón. Sí, le gritaba, ¿no? al rey, ¿sí? El rey Herodes Antipas, le decía, no puedes vivir con la cuñada hasta que se muera tu hermano, no puedes vivir con ella, pero bueno, no entendía eso Herodes Antipas, ¿no? Bueno, conviértete, abandona la violencia, Dios cambiará y se va a compadecer y se va a arrepentir si nos portamos bien. Y así fue, así dice aquí, vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino y no quiso cargarles el pañazo, ¿no? No quiso hacerles la desgracia de exterminarlos, porque al final de cuentas el que nos extermina es Dios. Él es el dueño de nuestra vida. Él sabe cuándo te vas o Él sabe si te sigues quedando. Aunque te pongas, si no quiere Dios, no te vas. Y aunque te quites y te escondas, el Dios, nuestro Padre Dios, te encuentra y te vas. Eso que te quede muy claro. Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios.
En el Salmo número 50 nos dice algo importante. Dice, un corazón quebrantado y humillado, tu Dios mío, no lo desprecies. Pues sí, hay que ser sencillos, humildes, ¿sí? Y hacer oración y respetar a nuestro Padre Dios y sus leyes. Hoy podemos decirle, Padre, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Yeshua, por habernos hecho hijos de nuestro Padre Dios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, dice aquí el versículo, el verso que escribió David. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. ¿Quién es el que nos perdona nuestras estupideces? Pues nuestro Dios. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Hay que arrepentirnos de todas las cosas equivocadas que hacemos. Acuérdense que somos seres humanos que traemos las dos cosas, lo bueno y lo malo. Y hay que acabar con lo malo mientras vivamos un tiempo en este planeta. Es lo que debemos hacer. ¿Y cómo podemos acabar con lo malo? Pues haciendo nuestro trabajo, haciendo obras. Así es la forma de acabar con lo maligno que tenemos en el cuerpo. Porque el ser humano llegó con esas dos cosas, lo bueno y lo malo. No sé si ya vieron una película donde salía Pedro Infante, que se llama Toda Máquina, en donde sale Pedro Infante de pordiosero y le sale un angelito del lado derecho y un diablito del lado izquierdo. El diablito pues, le está diciendo que haga lo malo y el angelito le está diciendo que haga lo bueno. Bueno, pues quiero darles a entender que nosotros los seres humanos venimos con esas dos trayectorias, lo bueno y lo malo. Desgraciadamente muchos agarran lo malo y prefieren lo mundano, lo terrenal y lo corporal y se olvidan de las cosas de Dios. ¿Sí? Y bueno, ya lo sabes, ¿eh? Ya venimos con ese paquete. ¿Sí? Bueno. Oh Dios, crea en mi corazón puro, renuévame por dentro con un espíritu firme, es lo que le pedimos a Dios, que nos limpie, que nos dé un espíritu firme, fuerte. No me arrojes lejos de tu rostro, no nos abandone el Señor, le pedimos. No me quites tu Santo Espíritu, pues no, le pedimos al Señor que más bien nos llene más y más y más de su Espíritu para poder hacer nuestro trabajo, porque muchos pensamos que venimos a otra cosa, a nacer, estudiar, crecer, trabajar, divertirnos. Ay, es que yo me lo gané, me lo merezco. Y estoy hablando de la gente normal, no de los delincuentes, de los secuestradores, de los asesinos, sí, que hacen un montón de perversidades. Y pues ahí les va a cargar el pañal, como se los estaba prometiendo Dios a Nínive, y como se lo prometió y se lo cumplió a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y muchos pueblos que se habían portado mal, aún así, también al pueblo israelita los dejó que los invadieran los babilonios, ¿sí? La sangre cananea, ¿sí? Para que les pusieran ahora sí un hasta aquí. ¿Por qué? Porque se habían vuelto idólatras. Nosotros en la actualidad nos volvemos idólatras con el dinero, con el poder, ¿sí? Con la sexualidad, con la satisfacción de nuestros cinco sentidos y algunas otras hasta ya inventamos que la Santa Muerte, o ya inventamos que Malverde, no, no, sí les digo, eso no se acaba hasta que se acaba. Hay que luchar para alejarnos de nosotros eso mal que nos provoca hacer estupideces. Lo hicieron los israelitas cuando Moisés bajó del monte Sinaí, ¿se acuerdan? Que estuvo 40 días y 40 noches recibiendo la ley de Dios y cuando bajó ya habían hecho un becerro de oro. Y seguimos en lo mismo, ¿eh? Estamos en el año 5783 judío, estamos en el año 2023 equivocado cristiano, porque está equivocado como de 4 a 7 años, y seguimos haciendo las mismas estupideces que antes. No cambiamos, no, genio y figura hasta la sepultura, dice un dicho, ¿no? Dice aquí, los sacrificios no te satisfacen, pues no. Al Señor no le interesan los sacrificios. ¿Y cuánta gente hace sacrificios? Anteriormente, aquí en México, iban desde Peralvillo, había una glorieta de Peralvillo, ya no existe la glorieta, nada más es la zona de Peralvillo, y desde ahí se iban hasta la villa, unos hincados, sí, otros rezando, otros golpeándose, sí, otros descalzos, sí, hacían sacrificios, ¿no? A Dios no le interesan los sacrificios, ni inventes. Y dice aquí, fíjense muy, muy claramente, lo dice David, en ese entonces, fíjense desde cuándo, casi 800 años o 1000 años antes de que la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ya David estaba diciendo que a Dios no le interesan los sacrificios ni los holocaustos. Dice, si te ofrecen un holocausto, no lo querrías, el sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón humilde, sencillo, o sea, tu comportamiento, un hombre con humildad y sencillez y que te pongas a trabajar en las cosas de Dios.
Ese es lo que le interesa a nuestro Padre Dios. El Señor, cuando tú estés ante su presencia, cuando seamos juzgados individualmente, Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con los dones que te di? No nos va a preguntar los pecados porque no le interesan. Porque pecado es ausencia de Dios. No nos va a preguntar cuántas veces estuvimos ausentes de Él y no estuvimos con Él. No le interesa a nuestro Padre Dios eso. Lo que le interesa es qué hiciste con los dones que te di. Los dones del Espíritu Santo. Y unos dicen, ay, pues yo los escondí. Ay, no, yo los puse a trabajar, pero di muy poquito. Y habrá otros que dicen, no, pues yo sí le metí, lo invertí y bien. Pues al que lo escondió, patrancas, siervo malo. Al que dio menos, también, unos cachetadones, ¿no? Pues hay que darle duro. ¿Qué dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, del 29 al 32? En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús. Lógico, ¿eh? Y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa. Hasta parece que nos está diciendo hoy en la actualidad nosotros, imagínense los rusos, ¿sí? Imagínense el gobierno de Nicaragua, ¿sí? El gobierno de Venezuela, el gobierno de Corea del Norte. A ver si no me mandan una misión. Oiga, ¿por qué estás hablando mal de nosotros? Pum, pum. Ah, sí, porque en este planeta, empiezas a decirle sus verdades a la gente y te mandan matar, ¿eh? Sí, de que te buscan, te encuentran, ¿no? O te portas bien, o te calmas, o te mandamos una misión, ¿sí? ¿No? Eso le hicieron al padre Adam Cotas. No sé si lo conozcan, pero pues eso lo hicieron. Antes estaba él muy pleno diciendo la verdad. Y le dijeron, ya cállate. ¿Te calmas o te ponchamos tu pañal? No, por eso les digo, está cañón, ¿eh? Bueno, pues hasta parece que nos está diciendo esto. Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás, nada más. No les va a dar otro signo. ¿Cuál va a ser ese signo? Como el de Jonás, cuando, pues lo acabamos de leer, que les dijo a los de Nínive, pórtense bien, porque ya en 40 días les vamos a dar cranky, ¿no? Dijo Dios. Y dice aquí el Evangelio, hace una referencia a la época de Salomón, que la reina del sur, la reina de Saba, que venía de Etiopía, fue a ver a Salomón, porque era muy famoso Salomón por su riqueza y por su poderío, y esta mujer pues también era una reina del sur, y también era muy famosa y muy poderosa, entonces dijo, voy a conocer a Salomón. Pues lo conoció y hasta se enamoró de él, ¿no? Dice la historia, dicen, que Salomón le regaló el arca de la alianza para que ella la guardara y la escondiera. Eso dice alguna historia, ¿no? Pero no, el profeta Jeremías muy bien sabía dónde estaba escondida el arca de la alianza y nunca dijo dónde estaba. Y dejó ahí a unos guardianes, ¿no? Y esos guardianes se murieron, dejaron a otros. Y hacen un voto de obediencia, de serenidad y de silencio. Pero bueno, hay esas dos posibilidades, que esté escondida porque el profeta Jeremías sabe dónde está, y la otra es que dicen que allá en Etiopía está el arca de la alianza. Bueno, les digo esto porque hace referencia a la reina del sur, y se va a levantar en juicio contra los hombres de esa generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Pues sí, nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. ¿Sí? Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Pues sí, la gente justa, la gente verdadera, la gente que está con Dios, con su oración y su poder, podrán hacer cosas importantes con el poder de Dios. Así lo hicieron los discípulos cuando Jesús los mandó de dos en dos. Y aquí hay uno que es más que Jonás, pues sí, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, pues aquí simple y llanamente nos está diciendo nuestro Señor que nos debemos de arrepentir, convertir y portarnos como Dios manda, cumplir con sus leyes, conocerlo, amarlo y servirlo. Y si tú no quieres, pues te va a cargar el payaso. Así de sencillo. Ese de cargar el payaso quiere decir que te vas a morir y te va a ir muy mal. ¿Sí? Entonces, pues si estás con Dios, te va a ir todo muy bien. Pero si estás en contra de Dios, ahí te lo dejo para que lo disfrutes. Que Dios te bendiga.